Buenos días a todos mis estudiantes y a las personas que están viendo este video. Vamos a continuar ahora con el cálculo de volumen en prismas. Ya en un video anterior habíamos visto los conceptos de volumen y prisma. Ahora nos toca aplicar el cálculo para obtener ese volumen de ciertos prismas. Recordando que vamos a trabajar con prismas cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero. Vamos hacia el mismo concepto. Antes de comenzar a obtener el volumen de este prisma que tengo por aquí, quiero comentarte algunas cosas muy sencillas. Se escucha comúnmente que para sacar el volumen de un objeto nos dicen multiplica el largo por ancho por la altura. Eso está bien para las personas que tengan bien comprendido el concepto de volumen, ¿verdad? ¿Cuál es ese largo? ¿Cuál es ese ancho? ¿Cuál es ese alto? Está bien para los que ya dominan ese concepto, pero aquí te voy a explicar una manera más sencilla de decir, bueno, largo por ancho por alto. Y si te confundes, ¿qué va a pasar? Todo lo que estés haciendo quizá vaya a estar erróneo, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es de que ese largo por ancho por alto lo conviertas a saco el área de la base de ese prisma o del objeto que me están dando, ¿sí? Saco el área de esa base y la multiplico simplemente por la altura, y de ahí no hay pierde. Te pueden poner un prisma base rombo, te pueden poner un prisma base cuadrado, te pueden poner un prisma base trapecio, y tú lo único que vas a aplicar es sacar el área de esa base y luego al último multiplicarla por la altura. Es lo único que vas a realizar. Ahora sí, vayamos al cálculo del ejemplo que tengo en el pizarrón. Bien, aquí en el pizarrón tenemos este prisma, este cuerpo geométrico. Nosotros nos vamos a dar cuenta, o lo primero que tenemos que identificar es la base que tiene ese prisma. Entonces hay distintas formas de reconocer esa base, ya sea que la reconozcamos por las medidas que nos dan, ya sea que visualmente veamos una base trapecio, una base rombo, una base cuadrangular, una base rectangular, o que el ejemplo nos diga el siguiente prisma cuadrangular tiene una altura de tal y te pide sacar el volumen. Entonces tú puedes identificar qué base tiene de acuerdo a ciertos aspectos, ¿sí? Aquí en este ejemplo nos da que una sola medida de 10 centímetros, por lo cual yo aquí me adelanté un poquito para que el video no salga tan extenso. Entonces si me da esta medida de 10 centímetros, esto de aquí viene siendo la base, ¿sí? Tiene una base en forma de cuadrado de 10 centímetros por cada lado. Por lo tanto, nada más le pongo a un lado. Si tú le quieres poner los 10 centímetros aquí, aquí y aquí, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero ya identificamos que esta es la base del prisma y que es un cuadrado, ¿sí? Luego tenemos este dato de aquí que nos dice que son 30 centímetros. Si recordamos un poco del video de los conceptos, nos decía que la altura era la medida de una de las aristas laterales, ¿sí? Entonces, imaginemos que este prisma es este que yo tengo aquí. Esas aristas son estas líneas que yo estoy aquí como pasándoles por encima, ¿verdad? Esto de aquí es la base, aunque este prisma tiene una base rectangular y este es de cuadrado, pero no importa, es el mismo concepto. Entonces, la altura es una de esas medidas de esta arista, ¿sí? Te lo explico con este objeto para que veas que esa medida es la altura. Es como si estuviéramos midiendo de aquí hasta aquí, de este vértice a este vértice, que fue uno de los conceptos que también vimos: vértices, aristas, bases, ¿ok? Bien, entonces continuamos. Si yo ya sé que la base es un cuadrado, entonces voy a sacar su área. Área es igual al lado por lado. En el caso del cuadrado, área es igual al lado por lado. Si tú no te acuerdas del área de las figuras, lo puedes consultar en tu libro de texto. En un video anterior también te puse una imagen con todas las áreas, lo puedes consultar sin problema. Entonces, esa es área es igual lado por lado. Por lo tanto, aquí vamos a hacer el cálculo del área. Área es igual a 10 centímetros por 10 centímetros.
Entonces, mi área me va a quedar 10 por 10, me da 100, centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Ya tengo el área de la base de este prisma. Lo único que me falta para obtener el volumen es multiplicarlo por la altura. Entonces, de este lado yo puse volumen del prisma. Para sacar ese volumen necesito multiplicar el área de la base, que en este caso fue un cuadrado, por la altura del prisma, que ya dijimos que esta viene siendo la altura del prisma, 30 centímetros. Entonces yo le voy a poner aquí, volumen es igual, ya tengo el área de la base, 100 centímetros cuadrados, por esa altura del prisma, que aquí está, que son 30 centímetros. Muy bien. Ahora me toca multiplicar 100 por 30, lo voy a hacer de este lado. 30 por 100. Hay quien estas multiplicaciones las puede hacer de manera mental, pero aquí en los videos siempre me gusta hacer el método tradicional. 0 por 0, 0, 0 y 0. 3 por 0, 0, 3 por 0, 0 y 3 por 1 me da 3. 0, 0, 0 y 3. Tengo 3000. 30 por 100 me dio 3000. Volumen es igual a 3000. Centímetros cuadrados por centímetros, ya tengo unidades cúbicas, que son las unidades del volumen. Por lo tanto, el volumen de este prisma, o el espacio que ocupa este prisma, es de 3000 centímetros cúbicos. Ahora tenemos otro ejemplo en el que nos dice: calcula el volumen del siguiente prisma y expresa sus unidades en litros. Entonces, además de que vamos a obtener el volumen de este prisma, vamos a convertir esas unidades a litros. Esto por el tema de que algunos prismas, por ejemplo el prisma cuadrangular o el prisma rectangular, es muy común, vuelvo con esto, es muy común verlos en algunos empaques o envases así como este, ¿verdad? Quizá el volumen de aquí sea mayor al líquido que trae, no lo sabemos, pero por eso es importante en este problema convertirlo a litros, ese volumen a litros. Vamos a ver qué sucede. Bien, si te fijas en este prisma, la base de este prisma se puede notar muy fácilmente. Podemos ver que es un prisma triangular porque su base es un triángulo. Luego aquí tenemos otros datos. Esta parte de aquí nos mide 25 centímetros. Esto de aquí, que es parte del triángulo, nos da 14 centímetros. Y esta medida con esta línea punteada en otro color, quizá no se note mucho, pero este es otro colorcito café, nos dice que va bajando desde este vértice hasta este punto formando ángulo recto, y nos dice que ese pedacito mide 8 centímetros. Entonces aquí es más sencillo, que esta parte de aquí es la base y es un triángulo, ¿sí? Tiene base triángulo. Entonces yo ya me adelanté un poquito, aquí le puse la medida de la base del triángulo, 14 centímetros, y si yo tengo esta parte que me dice que desde este vértice baja perpendicularmente hacia el nivel de la base formando un ángulo de 90 grados y me dice que 8 centímetros, entonces yo digo que esta es la altura del triángulo. Ahorita recordemos, saqué la base nada más, porque el volumen de un prisma se calcula multiplicando la base del prisma por la altura. Entonces primero trabajemos con las áreas, con las áreas de las bases. Bien, entonces decimos que esta es la altura y esta de aquí viene a ser mi base. ¿Okay? Sabemos que el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2, entonces aquí ya empiezo a aplicar. Área es igual a 14 centímetros por la altura, que son 8 centímetros, dividido entre 2. Área es igual 14 por 8, lo voy a hacer aquí en este pedacito, 8 por 14, 8 por 4, 32, 8 por 1, 8 y 3 me da 11. 112 centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado, pero todavía nos falta dividirlo entre 2. Por lo tanto, área es igual a 112 entre 2,
me da 56 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de la base de este prisma triangular. Nos toca ahora multiplicar esa área por la altura del cuerpo geométrico, del prisma, que viene siendo este de aquí, ¿sí? De 25 centímetros. Entonces decimos que para obtener el volumen del prisma voy a multiplicar el área de la base de ese prisma por la altura de ese prisma. Entonces volumen es igual al área de la base que nos dio 56 centímetros cuadrados por la altura del prisma, que aquí la tienes, 25 centímetros de altura. 25 centímetros. Bien, ahora tenemos 56 por 25, vamos a hacerlo por aquí. 5 por 56. 5 por 6 me da 30. 5 por 5, 25 y 3, 28. Ok, borramos este pedacito. 2 por 6 me da 12, 2 por 5, 10 y 1, 11. 0, 10, 2, 3, 4, 1400. Volumen es igual a 1400. Centímetros cuadrados por centímetros me da centímetros cúbicos. ¿Sí? Este es el volumen del prisma triangular. Pero en este caso el ejemplo también nos pide que expresemos sus unidades en litros. ¿Sí? Por lo tanto, en el video anterior de los conceptos, yo también te dije que 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro. Entonces, para obtener el volumen en litros, vamos a utilizar el siguiente factor de conversión. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a poner 1400 centímetros cúbicos, que es el valor que queremos pasar a litros. ¿Y cómo va a pasar esto a litros? Bueno, vamos a utilizar esto de aquí. Nos dice que esto lo vamos a multiplicar por, fíjate bien, un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Estoy multiplicando 1400 centímetros cúbicos que te dio en este resultado por un litro que equivale a 1000 centímetros cúbicos. ¿Por qué lo acomodo de esta forma? Acomodo de esta forma el factor, ¿sí? Porque si te fijas, mira, centímetros cúbicos se va a ir con centímetros cúbicos y la unidad que nos va a quedar son litros. Entonces, 1400, ahora nos va a quedar lo siguiente. 1400, lo voy a poner litros, ¿sí? Entre 1000. Esto es lo que nos quedó. 1400 entre 1000, yo lo que voy a hacer de este lado, aquí le voy a poner volumen es igual, como estoy dividiendo entre 1000, son 3 posiciones, esto me va a quedar de esta forma, 1, 2, 3, esto me va a quedar 1.4 litros. ¿Sí? Ahora sé que 1400 centímetros cúbicos es igual a 1.4 litros. ¿Qué pude haber hecho aquí? Simplemente el 1400 dividirlo entre 1000, ¿sí? 1400 centímetros cúbicos lo divido entre 1000 y esos son litros, pero aquí te puse el factor de conversión para que veas por qué quedan litros, ¿sí? No simplemente, bueno, a veces nos dicen, eso se divide entre 1000, eso se divide entre 10, eso se divide entre 100, entre lo que sea. Si yo te explico, eso se divide entre 1000, pues tú vas a decir, bueno, pues eso es una regla, por eso se divide entre 1000 y listo. Pero aquí está el porqué, ¿sí? Al convertir tú esto a factor de conversión, al escribirlo de esta manera, puedes ver cómo los centímetros cúbicos se eliminan, ¿sí? Y nada más te quedan las unidades de litro. Al último estás dividiendo y te siguen quedando litros y litros, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora a contestar el siguiente ejercicio, un ejercicio que habla de una alberca y necesitamos saber cuántos litros hay en esa alberca o con cuántos litros se llena la alberca. El problema nos dice que esta alberca tiene las siguientes dimensiones. Este lado del prisma tiene 10 metros, este de aquí tiene 4 metros y este de aquí tiene 1.7 metros. Yo puedo descubrir con estas medidas que la base de este prisma o de esta alberca
es esta que está por aquí. Es un rectángulo, ¿sí? Vamos a ponerle aquí base rectangular. Y ya le puse las mismas dimensiones que nos dice el ejercicio. 10 metros y 4 metros, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo sé que el área de un rectángulo es igual a base por altura. Perdón, base por altura. En este caso, esta es la base de mi rectángulo y este de aquí viene siendo la altura del rectángulo. Por lo tanto, yo puedo decir que área es igual a la base, que son 10 metros, por la altura, que son 4 metros. Y esto me va a quedar 10 por 4 me da 40 metros por metros cuadrados. Ya tengo el área de la base de este prisma, que es la alberca. Ahora, yo sé que el volumen, y le voy a poner el volumen del prisma, es igual a lo siguiente. volumen es igual al área de la base del prisma por la altura del prisma. ¿Okay? Por lo tanto, ese volumen es igual a el área de la base de ese prisma, son 40 metros cuadrados. 40 metros cuadrados por la altura del prisma, que viene siendo esta de aquí, 1.7 metros. 1.7 metros, que son los metros de profundidad que va a tener la alberca. Entonces me queda ahora volumen es igual a 40 por 1.7. Vamos a hacer esa multiplicación de este lado. 7 por 0, 0, 7 por 4, 28. 1 por 0, 0, 1 por 4, 4. Sumamos 0, 8 y 6. Una posición decimal, recorro una posición decimal. Entonces esto me quedó igual a 68.0 metros cuadrados por metros. Esto me da metros cúbicos. El volumen de esa alberca va a ser de 68 metros cúbicos, pero el problema me dice ¿cuántos litros se necesitan para llenar esa alberca? Bueno, también conocemos que un metro cúbico, ¿sí? También sabemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿Sí? Vamos a convertir estos 68 metros cúbicos a litros. Vamos a utilizar un factor de conversión para eliminar los metros cúbicos y que nos queden litros. Por lo tanto, voy a poner aquí para que se vea más, que se vea mejor, porque aquí lo veo muy cortito el espacio. Digo que 68 metros cúbicos, ¿sí? Lo quiero convertir a litros. Intencionalmente yo pongo abajo los metros cúbicos. Esto va a ir multiplicado por mi factor de conversión. Y te decía que intencionalmente pongo los metros cúbicos abajo para que se vayan las unidades de metros cúbicos. Y digo entonces que un metro cúbico, ¿sí?, es lo mismo que 1000 litros. 1000 litros. Ahora, si puedes notar, cuando hagamos esta multiplicación, los metros cúbicos se van y se van. Se van a ir los metros cúbicos. Este está aquí arriba, este está aquí abajo, se van a ir. Por lo tanto me va a quedar 68 por 1000 litros. Esto va a ser igual a 68 por 1000 litros. Y por lo tanto ese volumen es igual a 68 por 1000, me da 68.000 litros. ¿Sí? Y con eso descubrimos cuántos litros le van a caber a esta alberca, que tiene base en forma de rectángulo y va a tener una altura, la alberca va a tener una altura de 1.7 metros, 68.000 litros. Quiero terminar el video nada más comentándote que cualquier prisma que tengas con diferente base
y una vez que la identifiques según las dimensiones o según te lo explique el problema, o si ya te dice qué tipo de prisma es, lo primero es sacas el área de esa base, aplicas la fórmula del área de la base, ya sea que sea un triángulo, un rombo, un cuadrado, un rectángulo, lo que tengas. Y recuerda que este video va enfocado a prismas cuya base sea triangular o cuya base sea un cuadrilátero. Luego de que saques la base, la multiplicas simplemente por la altura. Además, te decía que a algunas personas que ya saben estos conceptos simplemente multiplican largo por ancho por alto. Ahora ya puedes, quizá se te haga más fácil saber cuáles son ese largo, ese ancho y ese alto. Pero si llevas el procedimiento que vimos en este video, te va a ir muy bien, te vas a sentir seguro, te vas a sentir segura de lo que estás haciendo. Ahora, ten cuidado con los factores de conversión, acomódalos de manera que se vayan las unidades y verifica en qué te lo está pidiendo, si te lo pide en litros, si te lo pide en metros cúbicos, depende en qué te lo esté pidiendo, ¿sí? Pero ya tienes esos factores de conversión, los vimos también aquí en el video, nada más acomódalos para que elimines las unidades que no deseas y te queden las unidades que te piden tus ejercicios. Muchas gracias.